Desde que la Municipalidad de Santiago anunció que como medida de seguridad, apoderados del Instituto Nacional revisarían mochilas aleatoriamente a los alumnos que fueran ingresando al recinto educacional, se ha generado un debate ciudadano. Algunos sectores han manifestado que la medida es inconstitucional y al menos violenta. De hecho, concejales del municipio presentaron un documento ante el Tribunal Constitucional para que se reconsidere la legalidad de la revisión voluntaria de mochilas, que fue parte de las 10 medidas urgentes anunciadas por la autoridad comunal. Encuestas recientes indican que 1 de cada 3 alumnos piensan que la violencia es una manera de terminar los conflictos, algo que también preocupa a las autoridades. Casos como el ocurrido en Puerto Montt, donde un alumno entró armado con una pistola y disparó a un compañero, han abierto el debate, generando un conflicto de derechos que analizaremos en la siguiente edición de En Palabras Simples junto a Alejandro Usen, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Central. Hola, ¿cómo están? Desde el Palacio de los Tribunales los saludamos y damos inicio a una nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples. Polémica generó la medida impulsada por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y justamente para eso nos encontramos con el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Alejandro Usen. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en nuestro programa. Hola Daniela, hola Pablo, gracias por la invitación. Profesor, a mí me gustaría partir preguntándole: ¿es constitucional la medida que tomó el alcalde Felipe Alessandri o debió haber sido, por ejemplo, con un proyecto de ley en vez de una ordenanza municipal? A ver, en términos bien específicos, lo que uno deberá sostener es que la regulación, restricción o limitación en el ejercicio de derechos fundamentales solo se puede hacer a través de la ley. ¿Esto tiene alguna importancia? Por supuesto que sí, porque esto excluye a toda posibilidad de toda otra fuente regulatoria, en este caso, por ejemplo, por vía de simples órdenes de autoridad administrativa o de ordenanzas o resoluciones de autoridad. Todo ese tipo de normaciones, las que yo he descrito, resoluciones o incluso ordenanzas municipales, no son idóneas, no son óptimas para la regulación o en su caso la limitación en el ejercicio de los derechos. En ese sentido, y ya en ese punto uno podría dudar acerca de la constitucionalidad de una medida impulsada por esa vía. Pero igual los alcaldes, los ediles de los distintos municipios pueden solicitar reuniones con los vecinos para preguntarles qué les parece esta medida y no hay ningún problema. A ver, lo que ocurre es que la opinión pública tiene derecho a tener, comillas, la opinión que le parezca. Y es indudable que este es un tema que desde el punto de vista de la opinión pública no solo importa, sino que además preocupa. Entonces, en ese sentido, no es de extrañar que los alcaldes hagan consultas en buena hora y tomen decisiones o propongan tomar ciertas decisiones a la luz de lo que la opinión pública local considera importante y preocupante, incluso en este caso para sus hijos que van a los colegios de la determinada comuna. Sin embargo, las decisiones legislativas o una buena legislación no se nutre única y exclusivamente de la opinión pública. Ahora, Alejandro, ¿qué tan legal es esta medida? ¿Es legal revisar una mochila a una persona que va ingresando a cualquier recinto? Bueno, este es uno educacional, pero ¿es legal revisar mochilas? Bueno, la discusión ya está instalada, no tenemos una propuesta como para hacer un análisis de texto, digamos, menos un texto ya que esté discutido o medianamente aprobado en las cámaras para discutirlo. Entonces, tenemos que discutirlo esto en términos generales, como está presentado hasta ahora como una propuesta. En principio, uno debiera poner en cuestión al menos la racionalidad de esta medida planteada en términos generales. Me explico. En términos generales, uno deberá sostener que ante el posible peligro de que se vaya a cometer un acto delictual, incluso un acto terrorista, uno entonces deberá sostener que a cualquier lugar, no solo establecimientos cerrados, a cualquier lugar de alta afluencia de público, debiera, comillas, permitirse el registro de bolsos. Bajo esa lógica, uno deberá sostener que las personas para ingresar a una estación o subestación del metro, o ingresar, en este caso, un establecimiento cerrado, un banco, un restaurante, un cine, un mall, etcétera, entonces estarían autorizadas las personas para revisar los bolsos. Planteado así, no parece ser muy razonable, ¿no? Parece escapar a la lógica de lo que una sociedad como esta
sostiene respecto de los ciudadanos, del ejercicio de sus derechos y su libertad en particular. Entonces, en verdad, habría que encontrar, si es que las hay, buenas razones para regular esta materia en específico y no en términos generales. En términos generales, le adelanto mi opinión, me parece a mí que sería groseramente inconstitucional. Es que a eso justamente queríamos llegar, profesor, porque hay hechos que nos hemos enterado a raíz de los medios de comunicación. Ha habido violencia en ese establecimiento, puntualmente en el Instituto Nacional. Han agredido profesores, les han tirado benzina. Tampoco se justifica de que le revisen los bolsos a los estudiantes para ver si están con armas, con bombas, con benzina. La violencia, primero y antes que todo, es expresión de ciertos fenómenos sociales. Entonces, la verdad es que opera como un engaño o opera como un autoengaño el decir hay violencia en el Instituto Nacional. Como si todo lo que ocurriera inmediatamente fuera del Instituto Nacional o lo que ocurriera en el resto del centro de Santiago o en el resto del país no existiera violencia. Entonces, la verdad es que darle el tratamiento al Instituto Nacional de una isla que debemos proteger de fenómenos violentos, la verdad es que no está del todo justificado y es claramente un error. Lo que ocurre es que uno debería preguntarse cómo corregir, contener o incluso prevenir y en su caso sancionar fenómenos sociales violentos, pero esto ocurre en una sociedad en su conjunto, no en un lugar en específico. Pero no estaríamos previniendo, abriéndole los bolsos, por ejemplo. No registrar, pero tal vez abrirlo y solamente mirar lo que hay. A ver, lo que ocurre en este punto es que hay un deslinde muy tenue entre medidas preventivas y medidas preventivas que devienen en abusivas. Entonces, la verdad es que antes de atacar la medida en particular, así en específico, lo que uno debería decir es que es buena hora que existan medidas preventivas, pero hay que tener muchísimo cuidado en la formulación de estas medidas preventivas, que no devengan en medidas preventivas que devengan en abusivas, por la razón muy simple de que el autorizar a registrar en seres personales, porque en el bolso uno lleva en seres personales, es un espacio que permite afectar lo que en general se conoce como una garantía de indemnidad de que posee todo sujeto, toda persona. Esto no tiene que ver con que sean niños o adolescentes, toda persona. O no tiene que ver solo con que sean niños o adolescentes, a eso me refiero. Entonces, la verdad es que la medida preventiva, efectivamente uno no puede descartarla per se, pero la verdad es que en este caso, al menos hasta ahora como se ha presentado, es una medida preventiva que tiene ciertos visos de arbitraria, de abusiva y por lo tanto no del todo justificada. Alejandro, bueno, hay sectores que apoyan esta medida, otros que están completamente en desacuerdo. Se han presentado escritos también al Tribunal Constitucional. ¿Habría una forma de derogarla, de eliminarla por completo? Sabemos que este es un compacto de 10 medidas para eliminar la violencia en Santiago, pero este punto de estas 10 medidas, ¿se puede eliminar de alguna forma? A ver, la verdad es que las decisiones que los alcaldes toman en el ejercicio de sus atribuciones, ya sean resoluciones particulares o sean ordenanzas, no están sujetas hoy, según nuestro sistema, a control de constitucionalidad. Por lo tanto, la única manera de hacerle un control de constitucionalidad indirecto u oblicuo sería a través del reclamo de ilegalidad que se presenta primero ante el mismo alcalde y ante su decisión negativa conocería la Corte de Apelaciones respectiva que tenga jurisdicción en la comuna de que se trata. Tratándose de Santiago, sería la Corte de Apelaciones de Santiago. Por esa vía se podría discutir la legitimidad, licitud o legalidad de ese tipo de medidas adoptadas por la autoridad en virtud de sus atribuciones. Y respecto a esas medidas, ¿hay jurisprudencia o antecedentes de que haya pasado que una medida otorgada por una municipalidad o interpuesta por una municipalidad haya quedado derogada a través de este mecanismo? A ver, la verdad es que este último tiempo, a través del auge que venimos presenciando de lo que uno podrá caracterizar y tal vez incluso caricaturizar como un cierto auge de legislación punitiva, de legislación que yo califico de intrusiva, efectivamente se están abriendo discusiones nuevas respecto de hasta dónde está el límite del ejercicio de atribuciones normativas que tienen los alcaldes. Las discusiones por muchos años han estado más bien encapsuladas en torno a permisos, discusiones de orden patrimonial, si procede o no procede regular tal o cual actividad económica, pero efectivamente ahora ha ido creciendo el ámbito precisamente por este auge de legislación intrusiva que afecta a las personas, ya no solo actividades o lugares en particular,
ha ido aumentando y efectivamente se podría dar en dos circunstancias, la que ya le describí, un reclamo de ilegalidad y eventualmente jurisprudencia constitucional. Jurisprudencia constitucional hay respecto de las atribuciones de los alcaldes, pero jurisprudencia constitucional yo diría, uno, más bien antigua, y segundo, que todavía no ha atacado bien el punto de la limitación inconstitucional de derechos fundamentales por vía inidónea, es decir, por normas que están por debajo de la ley. Y yo creo que ese es un tema que más temprano que tarde sí va a conocer nuestro Tribunal Constitucional. Profesor, ¿podríamos hablar en esta situación de que se están vulnerando los derechos del niño? Sí, pero la verdad es que antes de la invocación en específico de la afectación a los derechos de niños, niñas, infantes o adolescentes, la verdad es que aquí estamos primero ante afectación de derechos fundamentales en un sentido general. Transversal. Es decir, estamos hablando de hasta dónde la ley puede afectar o podría llegar a afectar una ley como esta garantía de indemnidad, por ejemplo, que está consagrada en el artículo 19, número 7, no, por supuesto, que en su dimensión de libertad personal, sino que en su dimensión de seguridad individual. Ese es un estándar garantístico para todas las personas. Y en ese sentido hay un primer abordaje. Este sería un caso donde habría que discutir la afectación de derechos fundamentales en general. Y tal vez luego, y sí es pertinente, preguntarse de la afectación de derechos fundamentales en específico, en este caso de los derechos del niño, que tiene su protección en las convenciones internacionales que ya se conocen sobre la materia. Y en una simple vista, ¿qué derechos fundamentales se verían afectados en primera instancia? Si a ver, si esta medida fuera, porque le vuelvo a decir, estamos hablando de las propuestas, cómo están formuladas hasta ahora. Si se tratara de una medida en específico, primero uno deberá dudar acerca de la legitimidad y de la afectación primero del derecho de igualdad ante la ley, del artículo 19, número 2 de la Constitución. ¿Por qué en este caso y solo para este caso y no para otros? Esto tiene que ver con este argumento de coherencia sistémica que yo les planteaba hace unos minutos detrás. Y en segundo lugar, en mi opinión, la garantía de indemnidad, es decir, la seguridad individual como estándar protector del 19, número 7 también de la Constitución, pero tiene que ver con la protección que la ley confiere en el igual ejercicio de los derechos a las personas. Yo sé que esto tiene una dimensión en la actividad jurisdiccional, pero efectivamente aquí uno estaría autorizando que se incorporaran medidas intrusivas, medidas punitivas, yo diría en algunos casos hasta violentas, y efectivamente habría que preguntarse cuál es la capacidad de revisión judicial que va a ocurrir cuando esas medidas se implementen. No sé si me explico en este punto, pero se fija que estamos hablando de qué ocurre si alguien a las 8 de la mañana lo revisan en el colegio y esa revisión va más allá de lo que razonablemente debe realizar. ¿Ante quién reclama? ¿Quién va a dar garantías de legalidad en el ejercicio de esas medidas? Entonces, en ese sentido, son medidas que se podrían llegar a implementar y que serían de muy débil control judicial. ¿Quién va a ser el ente fiscalizador? Claro, porque a menos que usted imaginara que va a haber alguien fiscalizando la aplicación de esta medida en la puerta de cada colegio de la comuna de que se trata, y por lo tanto son las típicas medidas que además están exentas de control judicial o de revisión judicial para evitar precisamente el abuso, la arbitrariedad o la ilegalidad. Polémica y controversia generó este tema que se tomó la agenda nacional. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros conversando y aclarando nuestras dudas. Pablo les tiene una importante invitación que hacer. Gracias, profesor, que le vaya muy bien. Los invitamos a revisar www.poderjudicialtv.cl, donde estamos actualizando constantemente con información interesante para todos ustedes. Que les vaya muy bien. Hasta luego.